Esta historia se basa en el testimonio real de Stephen Banckers y muestra cómo Dios puede transformar incluso al gurú más perdido de la nueva era. Un viaje del éxito millonario a la verdadera libertad en Cristo. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una mentira? Aunque todo parezca ir bien, aunque el dinero te abunde, la gente te admire y tengas todo lo que siempre has deseado. Viví esta mentira durante años y casi me destruyó. A los 19, creé un sitio web sobre espiritualidad que triunfó. De verdad que triunfó. En 2 años tuve más de 100 millones de visitas. Escribí sobre meditación, energías, despertares espirituales, proyección astral, y a la gente le encantó. $40,000 al mes solo en anuncios. Compré una casa. Compré el auto que siempre soñé. Me invitaban a eventos y entrevistas. Sentí que había descubierto el secreto de la vida. Pero por la noche, cuando todo estaba en silencio, lo sabía. En el fondo, siempre lo supe. Que algo andaba mal. Que el vacío dentro de mí no hacía más que crecer. Que por mucho que hablara de iluminación, me hundía cada vez más en la oscuridad. Y entonces llegó esa noche. La noche en que ya no pude fingir. La noche en que caí de rodillas en un balcón y grité por un nombre que había pasado años intentando redefinir, tergiversar y transformar en algo que me conviniera. Grité, Jesús. Y él apareció. Me llamo Stephen Banckers. Y si crees que conoces la espiritualidad, espera a escuchar lo que pasó cuando realmente encontré la verdad. Nací en el lugar equivocado. Al menos eso pensaba cuando tenía 16 años, sentado en mi habitación en Ontario, Canadá, con el portátil quemándome las piernas y los ojos pegados a la pantalla. Afuera, la nieve lo cubría todo con ese silencio denso que solo el invierno canadiense puede crear. Pero no le prestaba atención al frío, estaba viajando lejos. ¿Conoces esa sensación cuando descubres algo que parece explicarlo todo? Como cuando las piezas finalmente encajan y piensas, caramba, eso era todo. Eso es lo que me estaba perdiendo. Bueno, acababa de ver un episodio de Alienígenas Antiguos en History Channel, y mi vida nunca volvería a ser la misma. Déjenme contarles algo sobre mí. Siempre fui un niño curioso, de esos que hacían demasiadas preguntas, que querían saber el porqué de todo. Mi madre me educó en casa con un currículo cristiano integral, la Biblia por la mañana, oraciones antes de las comidas, misa los domingos. Me sabía todas las historias, David y Goliat, Jonás y la ballena, Jesús caminando sobre el agua. Pero verás, conocer las historias no es lo mismo que sentirlas en el pecho, ¿sabes? Tenía fe, o al menos creía tenerla. Era una fe heredada, ¿sabes? La que te llega con el apellido. Banckers, Stephen Banckers, el chico cristiano que vivía con sus padres y estudiaba en casa. Todo estaba en orden. Todo estaba en su sitio hasta esa noche. El episodio trataba sobre las pirámides. Cómo existen en todo el mundo. Egipto, México, China. Con una precisión matemática que los científicos aún no logran explicar. Y luego surgió la teoría. ¿Qué pasaría si los humanos no las hubiéramos construido solos? ¿Qué pasaría si seres de otros planetas hubieran venido aquí en el pasado, nos hubieran visitado, nos hubieran enseñado tecnología avanzada y luego se hubieran ido? ¿Qué pasaría si los dioses de las mitologías antiguas fueran en realidad extraterrestres? Hombre, mi cabeza explotó. Sentí literalmente ese hormigueo que me subía por la nuca. Esa electricidad que sientes al descubrir algo prohibido, algo que nadie más a tu alrededor sabe. Era como si una puerta secreta se hubiera abierto en mi mente. Y al otro lado, había un universo entero esperando ser explorado. Esa noche no pude dormir bien. Di vueltas en la cama, mirando al techo, pensando. ¿Y si el cristianismo es solo una versión mal contada de algo mucho más grande? ¿Y si Jesús fue real, pero no como me lo enseñaron? Estas preguntas ardían en mi interior. Durante los siguientes días, me sumergí de lleno. Y cuando digo me sumergí, me refiero a que me sumergí de verdad.
Empecé a investigar todo sobre ovnis, abducciones extraterrestres y teorías de los antiguos astronautas. Pasé horas, casi horas, leyendo artículos, viendo documentales y navegando en foros en línea. Y cuanto más leía, más sentido parecía tener todo. ¿Sabes cuando estás armando un rompecabezas y de repente encuentras la pieza que conecta dos partes que antes parecían inconexas? Eso fue exactamente lo que pasó. Cada video, cada texto, cada nueva teoría que descubrí parecía completar una imagen enorme que nunca antes había podido ver. Luego empezaron a surgir otros temas, porque como ven, al adentrarse en el mundo de los ovnis, es imposible no toparse con lo demás: meditación, chakras, energía universal, conciencia cósmica, líneas ley, sabiduría ancestral. Y yo, me lo bebí todo. Hubo filósofos y escritores que conectaron la ciencia y la espiritualidad de una manera que me fascinó por completo. Tomaron conceptos de la física cuántica, que apenas entendía, pero que sonaban increíbles, y los mezclaron con el misticismo oriental. Era como si alguien finalmente hubiera encontrado un método científico para la espiritualidad. Por fin, pensé, por fin una espiritualidad con sentido, que es verificable, que no depende solo de una fe ciega. Qué irónico, ¿verdad? Estaba cambiando una fe por otra. Simplemente aún no me había dado cuenta. Mi madre notó el cambio. Por supuesto que se dio cuenta. Las madres siempre se dan cuenta. Recuerdo estar en la cocina una tarde, ella friendo algo en el fuego, con el olor a ajo y cebolla inundando la casa. Estaba otra vez en mi portátil, siempre en mi portátil últimamente, y ella se giró hacia mí y me preguntó, con ese tono que solo tienen las madres, una mezcla de preocupación y un intento de naturalidad: «Hijo, ¿qué has estado leyendo tanto?». Ni siquiera levanté la vista de la pantalla. «Solo un poco de historia antigua, mamá. Nada importante». Se quedó en silencio un momento. Podía sentir el peso de su mirada incluso sin mirar atrás. «Steven», dijo, con esa voz suave, casi un susurro, «sabes que puedes hablar conmigo de lo que sea, ¿verdad? Si tienes alguna pregunta, podemos...». «Lo sé, mamá». La interrumpí, quizá demasiado rápido. «No pasa nada. De verdad». Pero no todo estaba bien. Y en el fondo creo que ella lo sabía. Hay un versículo en la Biblia que dice que la verdad te hace libre. Y yo lo creía. Siempre lo he creído. Pero en ese momento de mi vida, estaba absolutamente seguro de que la verdad que estaba descubriendo era diferente de la verdad que me habían enseñado. Empecé a cuestionarlo todo. Todo. ¿La creación en 6 días? Debe ser una metáfora, pensé. ¿Siendo Jesús el único camino a Dios? ¡Qué arrogante! Hay tantas religiones en el mundo. ¿Cómo puede ser que solo una tenga razón? Y cuanto más me preguntaba, más me alejaba. La iglesia se volvió aburrida. Los sermones parecían simplistas. Las respuestas de los líderes a mis preguntas parecían superficiales, limitadas, ancladas en dogmas antiguos que carecían de sentido en el mundo moderno. Me sentí iluminada, como si realmente creyera haber despertado, que había visto más allá del velo, que la mayoría de la gente, incluida mi familia, seguía dormida, atrapada en una ilusión religiosa obsoleta. Es curioso cómo el orgullo se disfraza de sabiduría, ¿no? Fue en esa época cuando descubrí el concepto de conciencia cósmica. La idea era simple, pero absurdamente seductora. Todos formamos parte de una conciencia universal. Dios no es un ser separado que nos juzga. Dios es la energía que lo impregna todo. ¿Y nosotros? Somos Dios viviendo una experiencia humana. Hombre, cuando leí esto por primera vez, fue como si alguien encendiera un fuego artificial dentro de mi pecho. ¿Soy Dios? ¿Puedo convertirme en Cristo? No soy seguidor de Cristo. No soy alguien que busca a Cristo. Pero literalmente convirtiéndome en Cristo, despertando la divinidad que ya existe dentro de mí. Es tan obvio ahora, mirando atrás, que fue la mentira más antigua del mundo, la misma que la serpiente susurró en el jardín. Seréis como Dios. Pero cuando tienes 17 o 18 años y sientes que por fin has descubierto el secreto del universo, no ves la trampa.
Solo ves la puerta abierta. Y corrí a través de él. Empecé a practicar la meditación. Al principio era raro, extraño, sentada quieta, con las piernas cruzadas, intentando despejar la mente, mientras pensamientos aleatorios me invadían como mosquitos molestos. Pero persistí, porque todos los maestros decían que al principio era así. Y entonces, un día, algo sucedió. Estaba en mi habitación, con las luces apagadas, sentada en el suelo con la espalda recta, respirando profundamente, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, contando las respiraciones, dejando que mis pensamientos pasaran como nubes. Y de repente lo sentí. Es difícil de explicar. Era como si mi cuerpo se hubiera vuelto más ligero, como si me hubiera desconectado un poco de él. Un hormigueo me recorrió la espalda, una vibración casi imperceptible, pero definitivamente real. Abrí los ojos jadeando. Funciona, pensé. De verdad que funciona. Y si la meditación funcionara, quizá todo lo demás también funcionaría. Energía, chakras, conciencia expandida, conexión con dimensiones superiores. Ya no me limitaba a leer sobre estas cosas. Estaba empezando a probarlos. A los 19 años, ya tenía en la cabeza una biblioteca entera de conocimientos de la nueva era. Devoré libros sobre budismo, hinduismo, teosofía y chamanismo. Estudié las líneas de energía de la Tierra, cómo las pirámides eran máquinas de sanación, y cómo era seguro, e incluso recomendable, inducir conscientemente experiencias extracorporales. Me creía muy inteligente, muy evolucionada, muy adelantada. Y ahí fue cuando tuve una idea. ¿Y si empezara a compartir todo esto? ¿Y si creara un espacio donde otras personas también pudieran despertar? Internet estaba en pleno auge por aquel entonces. Redes sociales, blogs, sitios web. Tenía un don para escribir, siempre lo había tenido. Y tenía muchísimo que decir. Entonces, una noche de noviembre de 2012, creé una página de Facebook. Ciencia Espiritual y Metafísica. Ciencia Espiritual y Metafísica. Empecé a publicar artículos, investigados, bien escritos y con abundantes referencias. Abordaban la meditación, la evidencia de vida extraterrestre, la física cuántica aplicada a la espiritualidad y cómo acceder a dimensiones superiores de conciencia. Y la gente empezó a aparecer. Mucha gente, cientos, luego miles, luego decenas de miles. En menos de un año, mi página tenía una audiencia enorme y seguía creciendo día a día. Fue entonces cuando un amigo me dijo, «Tienes que convertir esto en una página web. Ponle anuncios. Esto podría hacerte ganar dinero». Mucho dinero. Al principio dudé. Me parecía mal, de alguna manera, ganar dinero con la espiritualidad. Pero luego pensé, ¿por qué no? Los maestros espirituales también necesitan comer, ¿no? Y si gano dinero con esto, es porque el universo me recompensa por ayudar a la gente a despertar. Es sorprendente cómo podemos justificar cualquier cosa cuando queremos. En enero de 2014, lancé el sitio web oficial, spiritscienceandmetaphysics.com. Y entonces todo cambió. El tráfico se disparó. 200,000, 300,000 visitas al día. Los anuncios empezaron a generar ingresos. Primero unos pocos dólares, luego cientos, luego miles. Recuerdo el día que miré mi tablón de anuncios y vi la cifra. $40,000 ese mes. 40,000. Tenía 22 años y ganaba más que la mayoría de los adultos que conocía. Compré un coche deportivo, el que siempre había querido, rojo, brillante, ronroneando al acelerar. Compré una casa de verdad, mía, con balcón, con muchas habitaciones, con una vista preciosa. Me invitaban a eventos, entrevistas. La gente me reconocía, me seguían. Estaban pendientes de cada palabra que escribía. Me había convertido en alguien. Y en ese momento, de pie en el garaje de mi nueva casa, mirando mi nuevo coche, sintiendo las pesadas llaves en mi mano, estaba absolutamente seguro de una cosa. Había descubierto el camino. El universo me bendecía. Estaba en la frecuencia correcta.
Todo marchaba bien porque había despertado, pero había una cosa de la que no me di cuenta ese día, mientras estaba allí en mi garaje lleno de logros. Una cosa pequeña, casi imperceptible, una opresión en el pecho, un vacío que insistía en no llenarse, una extraña sensación, que a pesar de tenerlo todo, no tenía nada y fue en ese momento, con tan solo 22 años y con el mundo a mis pies, que comencé a construir lo que se convertiría en mi imperio y mi prisión. ¿Conoces esa frase que todos repiten? El dinero no compra la felicidad. Sí, antes pensaba que solo eran pobres intentando sentirse mejor, como esos clichés que publicamos en Instagram pero que no nos creemos, hasta que me hice rico. Y entonces entendí. El sitio web creció de una forma que jamás imaginé. Sabía que estaba creciendo. Veía que las cifras subían cada día, pero había algo casi surrealista en despertar por la mañana, todavía con ese sabor a café rancio en la boca, abrir mi portátil y ver 350,000 visitas en las últimas 24 horas. 350,000 personas de todo el mundo leen mis palabras. Comparten mis artículos, comentan, me agradecen y me dicen que les he cambiado la vida. Me ayudaste a despertar, finalmente. Encontré a alguien que dice la verdad. Eres un ser de... Leí estos comentarios y sentí una cálida oleada de alegría que me subía al pecho. Validación, propósito, significado. Era como si cada me gusta, cada compartir, cada mensaje, fuera una inyección de dopamina directamente en mis venas. Era adicto. Adicto a la atención. Adicto a ser visto. Adicto a ser importante. ¿Y el dinero? El dinero fue la guinda del pastel. $40,000 al mes. Déjame repetirlo porque, hombre, todavía es difícil de creer. $40,000 al mes solo anuncios. Ni siquiera tuve que vender nada. Ni crear un curso. Ni ofrecer servicios de consultoría. La gente simplemente accedía al sitio. Hacía clic en los artículos y con cada clic, ¡chachín!, más dinero en la cuenta. Recuerdo la primera vez que la cantidad superó los 10,000 en un mes. Llamé a mi padre, prácticamente gritando por teléfono, «¡Papá! Mira cuánto gané este mes». Silencio al otro lado. Luego, un profundo suspiro. «Eso es mucho dinero, hijo, lo sé». Increíble, ¿verdad? Otro silencio. Más largo esta vez. Solo ten cuidado, Steven. Esa cantidad de dinero a veces tiene un precio. Me reí. De verdad que me reí. ¿A qué precio? El dinero entraba porque ayudaba a la gente, porque difundía conocimiento, porque estaba en sintonía con el universo. Tranquilo, papá. Todo está bajo control. Spoiler, nada estaba bajo control. Primero compré el coche, un deportivo rojo que hacía que los vecinos se quedaran mirando al salir de la entrada. El rugido del motor era música para mis oídos. Potencia, velocidad, estatus. Conduje por las calles de Ontario sintiéndome invencible. Luego llegó la casa. Mi propia casa, hombre, a los 22 años. Con porche, patio, 3 dormitorios, 2 baños. Moderna, limpia, oliendo a nuevo. Recuerdo la primera noche que dormí allí, acostada en mi nuevo colchón, en mi nueva habitación, en mi nueva casa, mirando al techo, esperando sentir, no sé, logro, satisfacción, esa sensación de por fin lo logré. Pero lo que sentí fue nada, como literalmente nada. Fue como si hubiera corrido una maratón entera para llegar a un lugar que creía increíble. Y cuando finalmente llegué, descubrí que era solo otro lugar. 4 paredes, un techo, silencio. Debe ser el cansancio, pensé. Mañana será diferente. Pero no fue así. La rutina siempre era la misma: despertarse, revisar el sitio web, escribir un nuevo artículo, publicarlo, ver cómo subían los números, revisar la cuenta bancaria, comprar algo más y dormir. Pero dormir empezó a ser difícil. Daba vueltas en la cama, mirando el teléfono, navegando sin parar. Redes sociales, noticias, videos al azar. Cualquier cosa para evitar estar solo con mis pensamientos. Porque cuando todo se calmaba, cuando el ruido del mundo cesaba, empezaba a oír una voz interior. Una voz pequeña pero insistente. Eso no es suficiente. No eres feliz. Estás vacío.
y odiaba esa voz. La odiaba porque tenía razón. Fue en esa época cuando los vicios empezaron a apoderarse de nosotros. Lujuria. Esa palabra parece tan antigua, tan religiosa, tan prejuiciosa, pero no hay otra forma de llamarla. Lujuria, en realidad, un agujero negro que lo absorbía todo y nunca, jamás se satisfacía. Tenía acceso ilimitado a Internet, dinero, tiempo, soledad, combinación peligrosa. Empezó como curiosidad, luego se convirtió en un hábito, luego en una necesidad, algo que ya no podía controlar, ni siquiera cuando lo intentaba, ni siquiera cuando me prometí, hoy no, hoy voy a ser diferente. Pero por la noche, cuando la casa se quedaba demasiado silenciosa y el vacío gritaba demasiado fuerte, cedí, una y otra vez, y cada vez que cedía, el odio hacia mí mismo crecía un poco más. 10 años. Pasé 10 años en esta prisión. 10 años siendo esclavo de algo que ya ni siquiera quería, pero que no podía dejar ir. Una vez leí una cita: el pecado promete libertad, pero trae esclavitud. En ese momento puse los ojos en blanco. Pensé que eran palabras de pastor, pero ahora entendí exactamente lo que eso significaba. La depresión llegó lentamente, como si se formara niebla, ¿sabes? Primero una ligera neblina, luego una capa más espesa, hasta que ya no se podía ver nada con claridad. Despertar me resultó pesado, como si fuera físicamente pesado, como si alguien me hubiera puesto pesas invisibles sobre el cuerpo durante la noche. Las cosas que antes me daban placer, conducir el coche, comprar algo nuevo, ver cómo subían las cifras de la página web, empezaron a perder su color. Todo era un poco gris. Y la ansiedad siempre estaba ahí. Un zumbido constante en mi mente. Una opresión en el pecho que no desaparecía. Una sensación de que algo malo iba a pasar. Incluso cuando todo parecía estar bien. No se lo dije a nadie. Claro que no. ¿Cómo podía el gurú espiritual iluminado admitir que estaba deprimido? ¿Que tenía ansiedad? ¿Que lloraba solo en la ducha? Tenía una imagen que mantener, una marca que proteger, así que sonreí en las fotos. Escribí artículos sobre elevar tu vibración y manifestar abundancia. Respondí a los comentarios diciendo que estaba viviendo mi mejor vida. Y nadie sabía que por dentro yo me estaba cayendo a pedazos. Pero lo peor, hombre, lo peor ni siquiera fue la depresión o la ansiedad, era miedo. Porque, verás, cuando pasas años jugando con el mundo espiritual, eventualmente te das cuenta de una cosa. Es real. Las meditaciones que hice funcionaron. De verdad que funcionaron. Podía entrar en estados alterados de conciencia. A veces tenía experiencias extracorporales, proyecciones astrales, como las llamábamos. Al principio fue fascinante. ¡Guau! Esto es real. El plano astral existe. Pero entonces empecé a darme cuenta de que había cosas allí. Entidades, presencias, sombras moviéndose en el rincón de la visión, y ellos sabían que los estaba mirando. Empecé a sentir cuando no estaba solo. ¿Conoces ese escalofrío que te recorre la nuca? Esa sensación de ser observado. Era constante, principalmente por la noche. Me despertaba a las 3 de la mañana, siempre a las 3 de la mañana. Por alguna razón, con el corazón acelerado, sudor frío corriéndole por la espalda, mirando alrededor de la habitación oscura y sabiendo que había algo allí. Algo que no me gustó. Algo que nunca me había gustado. Y la verdad más aterradora de todas fue darme cuenta de que no tenía el control. Nunca lo tuve. Creía que estaba explorando el mundo espiritual. Pero ¿en serio? Había entrado en el mundo de otras cosas. Y esas cosas no necesitaban mi permiso, no les importaba mi bienestar. Yo estaba en su territorio. Fue entonces cuando comencé a hacer algo que no tenía sentido para Steven Bancarz, gurú de la nueva era. Comencé a dormir con la Biblia debajo de la almohada. Ya lo sé cómo suena eso. Es completamente contradictorio, ¿verdad? El tipo que escribió artículos diciendo que todas las religiones eran caminos diferentes que llevan al mismo lugar, que Jesús era solo un maestro iluminado entre muchos, que la Biblia era una metáfora.
Este mismo chico dormía abrazado a ella como un niño con miedo a la oscuridad, porque había algo en ese libro, algo que las sombras odiaban, algo que, al acercarlo a mi pecho, hizo que el miedo disminuyera un poco. No quería admitirlo, ni siquiera a mí mismo. Pero en el fondo, en una parte de mi mente que intentaba desesperadamente ignorar, lo sabía. Sabía que el nombre de Jesús tenía poder, poder real. No el Jesús cósmico que inventé en mis artículos, no la conciencia crística de la nueva era, sino Jesús, el Jesús de la Biblia, el Jesús al que mi madre le rezaba, el Jesús que pasé años intentando redefinir, diluir y transformar en algo más aceptable, que Jesús tenía autoridad sobre las cosas que me atormentaban, y eso me aterrorizó casi tanto como las sombras mismas. Porque si Jesús era así de real, ¿qué más era real? ¿El pecado? ¿El juicio? ¿El infierno? Y si todo eso era real, ¿dónde estaba yo? Hubo una noche, que nunca olvidaré, en que me desperté con una sensación de pesadez en el pecho, literalmente pesada, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Intenté moverme, no pude. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Parálisis del sueño. Lo llamarían los médicos. Pero yo lo sabía. Sabía que no era solo eso. Había algo en la habitación. Algo que olía a podrido, a muerte, a odio. Y por primera vez en mi vida, con una voz que ni siquiera reconocí como la mía, dije el nombre. El único nombre que conocía podía ayudarme. Jesús. Fue un susurro. Débil. Patético. Pero al instante, el peso desapareció. Me senté en la cama, jadeando, temblando por todos lados y con lágrimas corriendo sin control. Y allí, solo en la oscuridad de mi casa comprada con dinero de estafadores, me di cuenta de algo. Había construido un imperio de mentiras, un imperio de oscuridad disfrazado de luz. Y este imperio me estaba matando, pero no me detuve. ¿Sabes por qué? Porque parar significaba admitir que me había equivocado, que los últimos años habían sido una mentira, que había engañado a miles de personas, que lo había desperdiciado todo, y el ego no lo permite. No es tan fácil. Así que seguí escribiendo, seguí publicando, seguí sonriendo ante el aumento de las cifras, y yo seguía muriendo por dentro, un poco más, cada día, cada noche, cada vez que cedía a mis adicciones, cada vez que me despertaba asustado, cada vez que sostenía la Biblia y fingía que no significaba nada. Tenía todo lo que el mundo prometía: dinero, fama, admiración, libertad. Pero por la noche, cuando las luces se apagaban y el silencio se hacía demasiado fuerte, dormía con una Biblia debajo de la almohada. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, más profundo que el orgullo, más profundo que el miedo, más profundo que todas las mentiras que había construido, sabía quién era el único que podía salvarme. Simplemente no estaba listo para admitirlo. Aún no. La primera vez que dejé mi cuerpo, pensé que había alcanzado la iluminación. Era martes por la tarde. Estaba tumbado en el suelo de mi habitación, con las cortinas cerradas y las luces apagadas. Me había puesto pulsos binaurales en los auriculares, esas frecuencias que supuestamente te ayudan a alcanzar estados alterados de conciencia. Respiré hondo. Relajé todos los músculos, empezando por los pies, subiendo lentamente. Visualicé, como me habían enseñado los guías, una cuerda colgando sobre mí. Imaginé mi conciencia subiendo por ella, abandonando mi cuerpo físico. Y luego, lo sentí. Un zumbido, una vibración que empezó baja y fue creciendo, hasta que todo mi cuerpo tembló. No era físico, era algo diferente, como si cada célula se hubiera convertido en pura energía, y de repente estaba flotando, como flotando, sobre mi cuerpo, mirando hacia abajo, viéndome allí tumbada, inmóvil, respirando lentamente. Lo logré, pensé. De verdad que lo logré. En ese momento, con el corazón acelerado por la emoción,
Tuve la certeza absoluta. Había demostrado que la conciencia existe independientemente del cuerpo. Que somos más que carne y hueso, que el mundo espiritual es real. Y tenía razón. El mundo espiritual es real. Simplemente aún no me había dado cuenta de que no todo en este mundo quiere lo mejor para nosotros. Después de esa primera experiencia, me obsesioné. Quería repetirla. Quería explorar. Quería ir más allá. Empecé a practicar la proyección astral con regularidad. 2 o 3 veces por semana, a veces más, y funcionó. De verdad que funcionó. Después de un tiempo, podía abandonar mi cuerpo casi a voluntad. Podía viajar a otros lugares. Podía ver cosas que no debería haber visto. Solía escribir artículos sobre ello. Cómo tener una experiencia extracorpórea. La guía completa para la proyección astral. Los secretos del plano astral revelados. Y a la gente le encantó. Los artículos se hicieron virales. Hubo comentarios de gente agradeciéndoles, diciendo que ellos también lo habían hecho. Que fue increíble, liberador, transformador. Me vieron como un pionero, alguien lo suficientemente valiente para explorar los misterios de la existencia. Pero había algo que no mencioné en los artículos, algo que ni siquiera quería admitirme a mí mismo. Es solo que no siempre estuve solo ahí afuera. La primera vez que vi una sombra en el plano astral, pensé que la había imaginado. Era una figura oscura y borrosa en un rincón de la habitación. No tenía el rostro claro, pero podía sentir que me observaba. Un escalofrío me recorrió la conciencia. No era físico. Mi cuerpo yacía en la cama, cálido. Era un escalofrío espiritual, como si alguien me hubiera echado agua helada sobre el alma. Regresé a mi cuerpo de inmediato. Desperté jadeando, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Fue solo mi imaginación. Me repetí. Un miedo tonto. Nada más. Pero no fue la última vez. Cuanto más practicaba, más veía. Sombras, formas, presencias que no parecían amigables, que no parecían indiferentes, quien parecía interesado en mí, y no en el buen sentido. Una noche me desperté, a las 3 de la mañana otra vez, siempre a las 3 de la mañana, y sentí algo diferente, algo andaba mal. La habitación estaba oscura, pero no era una oscuridad normal, era densa, pesada, como si la propia oscuridad hubiera ganado peso y había un olor, dulce y podrido a la vez. Como a fruta demasiado madura, como a algo muerto hace mucho tiempo, intenté moverme. Mi cuerpo no respondió. ¿Parálisis del sueño otra vez? ¿O algo peor? Fue entonces cuando lo vi, en un rincón de la habitación. Una figura, más oscura que la oscuridad que la rodeaba, más alta de lo que debería haber sido posible, inclinándose como si se agachara para verme mejor. Y podía sentir la malicia emanando de ella en oleadas, odio, hambre, algo que quería devorarme. Intenté gritar. No me salió nada. Intenté rezarle al universo, a la energía cósmica, a cualquier cosa. No pasó nada. Fue entonces cuando volvió esa voz. Esa pequeña voz que había pasado años intentando silenciar. Jesús, y lo dije. Con las últimas fuerzas que me quedaban, susurré el nombre. Jesús, ayúdame. La cosa retrocedió, literalmente retrocedió. Como si el nombre la hubiera quemado, y desapareció. Mi cuerpo respondió de nuevo. Me incorporé en la cama, temblando violentamente, con el pijama empapado de sudor. Y allí, en la oscuridad de mi costosa habitación, en mi hermosa casa comprada con dinero de mentiras espirituales, lloré. Lloré porque lo sabía. En el fondo, donde no puedes mentirte a ti mismo, lo sabía. No estaba explotando. Estaba siendo explotado. No tenía el control. Nunca lo tuve. ¿Y qué pasa con las cosas que yo había llamado guías espirituales, seres de luz, conciencia superior? No eran nada de eso. Eran depredadores. Y yo les había abierto la puerta. Pero el ego es algo poderoso, hombre. Incluso después de eso, incluso con el miedo carcomiéndome, no me detuve. ¿Sabes por qué? Porque parar significaba admitir que me había equivocado, que todo era mentira, que había engañado a miles de personas, que los últimos años de mi vida habían sido un desperdicio. Así que lo racionalicé. Solo fue una pesadilla,
Me dije. Todo el mundo tiene pesadillas. No significa nada, y seguí escribiendo, seguí enseñando, seguí llevando a la gente al mismo agujero en el que me estaba hundiendo. Su sangre está en mis manos, ahora lo sé, y la llevaré conmigo el resto de mi vida. Las relaciones comenzaron a desmoronarse. Es curioso cómo podemos ocultar quiénes somos realmente por un tiempo, pero al final la máscara cae, ¿verdad? Tenía novia por aquel entonces, una chica increíble, paciente, amable, que creía en mí, que me apoyaba, que de verdad pensaba que era buena persona, pero ella no conocía realmente a Steven. No sabía de las adicciones, no sabía de las noches que pasaba despierta, temblando de miedo. No sabía que su novio, espiritualmente evolucionado, dormía con una Biblia debajo de la almohada porque estaba aterrorizado. Le mentí. Constantemente. ¿Dónde estabas? Solo estaba trabajando en la página web, cariño. ¿Por qué estás tan distante? Solo cansado. Tienes demasiadas cosas en la cabeza. ¿Todavía me amas? Claro que sí, claro que sí. Y cada mentira era una grieta más. Hasta que un día cometí un error. No entraré en detalles, no porque no sea importante, sino porque todavía le duele demasiado. Y porque no es justo para ella exponerlo. Pero lo que sí puedo decir es que la lastimé. Mucho. Hice algo que quebró su confianza, que le rompió el corazón, algo que, en retrospectiva, fue un reflejo directo de toda la podredumbre que crecía en mi interior. No puedes alimentar la oscuridad durante años y esperar que no se desborde, ¿sabes? No puedes ser esclavo de las adicciones y pensar que se quedarán en una cajita. Se filtran. Lo contaminan todo, a todos. Y cuando ella me miró, con esos ojos llenos de lágrimas, llenos de decepción, llenos de dolor, y dijo, «Ya no te reconozco». Steven, algo se rompió dentro de mí, porque ella tenía razón. Yo tampoco me reconocí más. Hay un versículo en la Biblia que dice, «La paga del pecado es muerte». Me encontré con este versículo ocasionalmente cuando aún leía la Biblia, y siempre pensé que se refería a la muerte física. O sea, si pecas, mueres. Así de simple. Pero eso no es todo. La muerte no es solo cuando tu corazón deja de latir. La muerte es cuando te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. La muerte es cuando has perdido todo lo que te hacía ser tú. La muerte es cuando respiras, caminas, hablas, pero por dentro llevas mucho tiempo muerto. Eso es lo que yo era, un no muerto. Paseando por mi hermosa casa, conduciendo mi lujoso coche, escribiendo sobre el despertar espiritual, mientras estaba más dormido, más muerto que nunca. La ansiedad empeoró. Mucho. Empecé a tener ataques de pánico de la nada. En medio del supermercado, conduciendo por la autopista, sola en casa, su corazón se aceleró. Sentía un hormigueo en las manos. Su respiración se volvió superficial, nunca suficiente. Y una certeza absoluta se apoderó de él. Voy a morir, ahora, aquí, voy a morir. ¿Y sabes lo peor? Una parte de mí quería, no activamente como el suicidio, sino pasivamente, como cansancio. Un cansancio tan profundo que la idea de simplemente dejar de existir parecía apacible. Si me duermo y no me despierto, no pasa nada. Al menos se acabará. Eso era lo que pensaba mientras estaba en la cama, mirando al techo, las 3 de la mañana. Siempre las 3 de la mañana otra vez. La depresión se lo tragó todo. Había días en los que no podía levantarme de la cama, literalmente. El peso era físico, real, aplastante. El sitio siguió funcionando. Los artículos que había escrito antes seguían generando tráfico y dinero. La máquina funcionaba sola, y yo estaba en la ruina. Dejé de responder mensajes, dejé de atender llamadas. Mis padres intentaron hablarme, pero los rechacé. Estoy bien, solo estoy ocupado. Mentira, todas las mentiras. La verdad era que me estaba hundiendo, y no sabía cómo parar. Un día fui al baño, me miré en el espejo y no pude soportar lo que vi. Ojeras, piel pálida, ojos rojos y vacíos. Un fantasma me devolvía la mirada. ¿Quién eres? Le susurré al reflejo. No hay respuesta. Porque ya no sabía. El Steven que creció en una familia cristiana, muerto.
¿El curioso Steven que quería descubrir la verdad? Perdido. ¿El Steven que construyó un imperio? Una mentira. ¿Quién queda? Nadie. Solo un caparazón. Una muñeca vacía que finge ser humana. Fue en esa época cuando comencé a considerar seriamente dejarlo todo. Ni el sitio web, ni el dinero, más a vida, no activamente, como dije, sino contemplativamente. Como cuando estás tan cansado que dormir para siempre parece razonable. Y eso me aterrorizó. Porque aunque soy ateo frente al cristianismo, aunque he rechazado la idea del infierno, aunque he construido toda una teología donde no hay juicio, en el fondo lo sabía. Si yo muriera en ese momento en el estado en el que estaba, no iría a un buen lugar, y allí estaba. En el fondo, cubierto de vergüenza, miedo, depresión, adicción, culpa. Fue allí donde algo empezó a suceder. Mi madre, bendita sea por siempre, nunca dejó de orar, incluso cuando la rechacé, incluso cuando me burlé de su fe, incluso cuando creé un imperio entero que contradecía todo lo que ella creía. Ella nunca se detuvo, y yo no lo sabía en ese momento, pero ella estaba en una batalla espiritual por mí, ayunando, orando, clamando, intercediendo, y Dios escucha a las madres que oran. Septiembre de 2015. Fin del verano. Principios del otoño. Las hojas empiezan a cambiar de color, y yo estaba en mi límite, todo se había derrumbado. Una relación destruida, una conciencia pesada, miedo constante, depresión asfixiante, adicciones incontrolables. El conocimiento espiritual que había acumulado, inútil, completamente inútil. Sabía todo sobre los chakras, sobre la energía, sobre las frecuencias, sobre la conciencia cósmica. Pero no sabía cómo dejar de odiarme. No sabía cómo dormir sin miedo. No sabía cómo vivir sin querer morir. Una tarde estaba sentado en el porche de mi casa. La casa que había comprado con tanto orgullo. La casa que se suponía representaba mi éxito. El sol se ponía. El cielo estaba teñido de naranja y rojo. Hermoso. Debería ser hermoso. Pero lo único que sentí fue vacío, un vacío tan profundo que dolía. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, dejé de correr, dejé de distraer, dejé de racionalizar, dejé de mentir. Y dejé que la verdad me golpeara fuerte. No tenía el control. Nunca he estado. Las fuerzas que había invocado eran reales, y eran malvadas, y les había entregado mi vida. Y ahora no sabía cómo regresar. Llega un momento en la vida de cada persona en el que se llega a un punto sin retorno, donde ya no puedes fingir, ya no puedes huir, ya no puedes esconderte tras excusas, racionalizaciones y distracciones. Un momento en el que tienes que elegir. O cambias, o mueres. Para mí, ese momento llegó una noche de septiembre. Era tarde, casi de noche, ese momento en que el cielo se vuelve morado y las sombras se alargan. Estaba de nuevo en el balcón, sentado en una silla que había comprado, pensando que sería agradable relajarme allí, tomar un café y disfrutar de la vista. Pero nunca me había relajado allí. Nunca, porque relajarme significaba estar a solas con mis pensamientos. Y mis pensamientos eran un lugar que no quería visitar. Pero esa noche ya no tenía a dónde correr. Acababa de salir de otra pelea por mensajes. Había decepcionado a otra persona. Había herido a otra persona. Había quemado otro puente. Y yo estaba exhausto. ¿Conoces ese cansancio que va más allá de lo físico, que te cala los huesos, el alma, lo más profundo de tu ser? Estaba harta de fingir, cansada de mentir, cansada de cargar con el peso de todas las máscaras que usé. Gurú espiritual por fuera. Muerto por dentro, miré al cielo. Empezaban a aparecer estrellas. Una fina luna creciente colgaba allí como una uña blanca. Y por primera vez en años, realmente, honestamente, sin escudos ni defensas, oré. Ni para la energía universal, ni para la conciencia cósmica, ni para el ser superior oré a Dios, el Dios que pasé años intentando redefinir.
intentando convertirlo en algo más aceptable, más conveniente, más controlable. Dios, mi voz salió ronca, entrecortada. No sé si me escuchas. No sé si te importa. No sé si después de todo lo que he hecho todavía quieres algo de mí. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas, calientes, pesadas, incontrolables. Pero ya no puedo soportarlo más. Ya no puedo fingir más. Ya no puedo soportar esta vida. Ya no puedo soportar ser esto. Me temblaban las manos. Me temblaba todo el cuerpo. No sé qué es verdad. Ya no sé qué creer. Pero sé que te necesito. Y luego dije las palabras que lo cambiaron todo. Jesús. Apenas podía respirar. Cada sílaba me dolía. Jesús, te quiero. De verdad. No a la versión que me inventé. No al Jesús que intenté moldear para mi vida. Sino a ti. Al verdadero tú. Mi voz se quebró por completo. Estoy acabado, Jesús. No me queda nada. No soy nada. Yo solo te necesito a ti. Y luego me caí. Caí literalmente de rodillas allí, en el porche, con las manos en el suelo y la frente tocando la madera fría. Perdóname. Por favor, perdóname. Por todo, por cada mentira, por cada persona a la que engañé, por cada vez que usé tu nombre para promover mentiras, perdóname. No pude dejar de sollozar. Años de dolor, años de culpa, años de vergüenza. Todo saliendo a la vez, me rindo, me doy por vencido. Tú ganas, siempre ganas. Yo solo te quiero a ti. Y ahí fue cuando sucedió, hombre. Es difícil de explicar. Es difícil poner en palabras algo que va más allá de las palabras. Pero lo intentaré. Fue como si alguien hubiera encendido una luz. No una luz física, sino una luz dentro de mí. Una luz que disipó toda la oscuridad de golpe. Y con la luz llegó algo que nunca, nunca había sentido antes. Paz. No esa falsa paz de la meditación, no esa paz forzada que intentas crear visualizando cosas hermosas, pero la verdadera paz, una paz sin sentido, una paz sin explicación lógica, una paz que trascendió toda la confusión, todo el dolor, todo el caos dentro de mí y simplemente lo calmó todo, como si alguien hubiera dicho silencio a la tormenta dentro de mi alma. Y ella obedeció. Y entonces lo sentí. Jesús, no con los ojos, no con los oídos, sino con algo más profundo. Presencia. Presencia real, tangible, innegable. Él estaba allí, conmigo, en el balcón, en medio de mi caos. ¿Y sabéis lo que sentí viniendo de él? Amar. No el amor universal de la nueva era. No esa energía impersonal que supuestamente lo conecta todo, pero ama a la gente. Amor que me conocía, que sabía todo lo que había hecho. Y aún así, él me amaba. No a pesar de lo que había hecho, no porque lo mereciera, sino porque él lo eligió, porque él siempre había elegido. No sé cuánto tiempo estuve allí parado, minutos, horas. El tiempo dejó de tener sentido. Pero cuando por fin logré levantar la cabeza, cuando me sequé las lágrimas y volví a mirar al cielo, todo había cambiado. Ni el cielo, ni el balcón, ni la casa Ue. Yo había cambiado. Fue como si se hubiera roto una cadena que ni siquiera sabía que llevaba. Se me había quitado un peso de encima durante años. Podía respirar. Por primera vez en tanto tiempo, realmente pude respirar. Y junto con la paz, con el amor, con la presencia, llegó la claridad, una claridad brutal y cristalina, imposible de ignorar. Todo lo que te había enseñado. Mentira. ¿Todo el conocimiento espiritual que había acumulado? Incorrecto. Todas las prácticas, rituales, técnicas, trampas. Había guiado a la gente hacia la oscuridad pensando que los estaba guiando hacia la luz. Y ahora lo sabía. Lo supe con una certeza que iba más allá de toda duda, más allá de todo cuestionamiento, más allá de cualquier cosa. Jesús es real, no como un maestro entre muchos, no como una conciencia cósmica,
no como una energía universal, pero como persona. El Hijo de Dios, el Salvador, el único camino. ¿Y todo lo demás? Todo lo demás era imitación barata, falsificación, un cebo. Me tambaleé hasta casa, piernas débiles, cuerpo exhausto, pero alma viva por primera vez. Fui directo a mi oficina. A la computadora visité la página web, Ciencia Espiritual y Metafísica. Mi orgullo, mi logro, mi imperio. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Me temblaban las manos sobre el teclado, pero escribí un nuevo artículo. El último que iba a escribir para ese sitio. Me equivoqué. Te engañé. Todo lo que enseñé aquí es mentira. Jesucristo es la verdad. Él es real. Él es el único camino. Y pido perdón. De corazón. Pido perdón. Hice clic en publicar. Y fue como si otra cadena se hubiera roto. Los siguientes días fueron una locura. Comentarios furiosos. Mensajes de odio. Nos traicionaste. Te vendiste a la religión. Perdiste el rumbo. Algunos me apoyaron. Algunos me entendieron. Pero la mayoría estaban enojados. Y lo entendí. De verdad que lo entendí. Porque los había guiado. Y ahora les decía que el camino estaba equivocado. Pero ya no podía mentir más. No para ellos. No para mí, vendí el coche. Ese deportivo rojo que tanto amaba. Lo anuncié en línea y una semana después ya no estaba. Puse la casa en venta. La casa que se suponía representaría mi éxito. 3 semanas después, se vendió. Quemé todos mis libros de Nueva Era. Literalmente. Hice una hoguera en el patio y los tiré todos. Libros que valían cientos de dólares se convirtieron en cenizas. ¿Y sabéis lo que sentí al verlos arder? Libertad. Volví a vivir con mis padres a los 23 años. Después de tener mi propia casa, mi propio coche, mi propia vida. Mi madre abrió la puerta cuando llegué con mis maletas. Ella no dijo nada. Él simplemente abrió los brazos, y caí en ellos llorando como un niño. Lo sabía. Me susurró al oído. Siempre supe que Él te traería de vuelta. Dios guió a mi madre a una iglesia pentecostal en la ciudad, pequeña, sencilla, nada del otro mundo. Pero cuando entré allí, hombre, lo sentí, la presencia, la misma presencia que había sentido en el balcón. Jesús estaba allí. El pastor me recibió con una sonrisa amable. Un hombre mayor de cabello canoso y ojos amables. He venido a hacer una liberación. Dijo simplemente, liberación. La palabra me puso la piel de gallina, pero sabía que lo necesitaba. Me llevaron a una habitación trasera, solo yo, el pastor y otros 2 hermanos de la iglesia. Steven, dijo el pastor con voz firme pero llena de amor, renunciarás a cada creencia, a cada práctica, a cada pacto que hayas hecho con el enemigo. Uno por uno, asentí. Y comenzamos. Renuncio a la creencia en la reencarnación. Renuncio a la práctica de la proyección. Astral, renuncio a la idea de que soy. Dios, renuncio a toda filosofía. De la nueva era. La lista era larga, muy larga, y con cada renuncia sentí que algo se iba. Entonces oraron y el infierno contraatacó. De repente no podía respirar bien. La habitación empezó a dar vueltas. Sentía el cuerpo pesado, como si alguien me hubiera puesto ladrillos invisibles sobre los hombros. Y mis manos se entumecieron. De los codos para abajo, simplemente no podía moverme. Era como si los tuviera congelados. Miré al pastor aterrorizado. No pareció sorprendido. Salgan, dijo, con voz tranquila, autoridad absoluta. En el nombre de Jesucristo, salgan. Y algo salió, lo sentí. Una presión que se liberaba, un peso que se levantaba. Mis manos volvieron a reaccionar. El mareo desapareció. La habitación dejó de dar vueltas. Y caí al suelo llorando otra vez. Pero esta vez no fue un grito de dolor. Fue un grito de alivio. Cuando salí de esa iglesia, fui libre. Realmente libre. No soy libre de hacer lo que quiero, pero libre para finalmente ser quien fui creado para ser. La gente romantiza la conversión. Ya sabes cómo es, ¿verdad?
Esas historias en las que alguien acepta a Jesús y de repente todo se vuelve color de rosa. Los problemas desaparecen. La vida se vuelve fácil. El cielo se abre y palomas blancas descienden cantando Aleluya. Conmigo no fue así. Aceptar a Jesús costó todo. Literalmente todo. ¿Y saben qué? Fue el mejor trato que he hecho en mi vida. En los primeros días después de la liberación, yo era diferente, más ligero, pero también más expuesto. Como si hubiera pasado años con una armadura pesada y de repente me la hubieran arrebatado. Podía moverme mejor, respirar mejor, pero también era vulnerable, sin defensas, sin máscaras. Y eso fue aterrador. ¿Quién sería Steven Bancars sin el imperio? ¿Sin el sitio web? ¿Sin la imagen de gurú iluminado? No lo sabía. Tendría que averiguarlo. Lo primero que hice fue cerrar el sitio por completo. No solo dejar de escribir, no solo hacer un anuncio, sino literalmente apagar, desconectar. Mis amigos, los pocos que todavía hablaban conmigo, pensaron que me había vuelto loco. Amigo, tienes un nuevo proyecto planeado. Va a generar un dineral en publicidad. ¿Por qué lo estás tirando a la basura? Respiré profundamente, porque está mal. Porque es mentira. Porque ya no puedo ganar dinero llevando a la gente a la oscuridad. Pero es solo una página web. Es solo información. ¿La gente elige qué creer? No, dije con voz más firme de lo que esperaba. Así no funciona. Yo tenía influencia. Tenía autoridad ante sus ojos. Y la usé para alejarlos de Jesús. Eso se acaba ahora. Silencio al otro lado. Estás loco, hombre. Quizás lo habría hecho. Pero esta vez fue una locura. Cuando el sitio dejó de estar disponible, cuando se eliminó el último artículo, cuando toda esa estructura que había pasado años construyendo se convirtió en nada, mis ingresos cayeron un 97%. 90. 7 por 1000 son 100. $140,000 al mes a menos de 1000. ¿Sabes? Lo que se siente ver cómo tu cuenta bancaria se vacía. Ver que el dinero que habías acumulado empieza a usarse solo para sobrevivir, para pagar las cuentas básicas, para comer. Es liberador. Sé que esto suena loco, pero es verdad, porque cada dólar que salía era una prueba de que ya no estaba atado a él, una prueba de que había elegido a Jesús por encima de la comodidad, una prueba de que la decisión era real. Vender el coche fue sorprendentemente fácil. Pensé que dolería más. Ese deportivo rojo que tanto amaba, que representaba, lo logré, que hacía que la gente se detuviera y se quedara mirando. Pero cuando el chico vino a recogerlo, cuando le entregué las llaves y lo vi salir, lo único que sentí fue alivio. Ese coche lo habían comprado con dinero falso. Cada kilómetro que recorrí me recordaba lo que había hecho. Es bueno verlo irse. La casa era más difícil. No porque me encantara la casa, sino porque representaba independencia, ¿sabes? Libertad, ser adulto, ser exitoso. Y volver a vivir con tus padres a los 23 años, después de haber pasado por todo esto. Al ego no le gustó ni un poco, pero el ego me había guiado demasiado tiempo. Ahora era hora de crucificarlo. Literalmente. Regresé a la habitación que tenía cuando era adolescente. La misma habitación donde vi por primera vez alienígenas ancestrales. Donde comencé el viaje que casi me destruye. Hay una ironía en esto, ¿verdad? Un ciclo que se cierra. Pero esta vez cuando me acosté en esa cama, ya no tuve miedo. Ya no había una Biblia debajo de mi almohada. No porque ya no la necesitara, sino porque ahora estaba en mi mesita de noche, abierta y siendo leída. De verdad, a diario. Empecé a ir a la iglesia todos los domingos, y los miércoles, y los viernes cuando había celular. Al principio fue extraño. Las canciones, las oraciones, el idioma, todo parecía tan diferente del mundo en el que había vivido. Pero, poco a poco fui entendiendo. No era la iglesia lo que era, extraño. Fui yo quien estuvo torcido por tanto. Tiempo que lo correcto parecía incorrecto. Bautismo. No me bautizaron de niña. Mi familia era cristiana, pero no de las que bautizaban bebés.
Esperaban que cada persona decidiera por sí misma. Y ahora estaba eligiendo. Entré en esa agua fría. Era invierno en Ontario y ese tanque no tenía calentador, temblando, pero no de frío, de expectativa, de reverencia. El pastor puso su mano sobre mi cabeza. Steven Bancarz, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me hundió. Por un segundo, todo quedó en silencio bajo el agua, solo Dios y yo. Y cuando subí, hombre, lo sabía. Sabía que el viejo Steven seguía ahí abajo, que era más que un símbolo. Era real. Yo era una nueva creación. Pero no todo fue bello e inspirador. Tuvo noches difíciles, noches donde sus vicios volvieron a gritar, donde la tentación golpeó con fuerza. Hubo días en que la depresión todavía susurraba, no vales nada. Lo arruinas todo. ¿Por qué sigues intentándolo? Hubo momentos en los que me pregunté, ¿fue eso realmente real? ¿O simplemente tuve una crisis emocional? Pero en esos momentos aprendí algo crucial. La fe no es un sentimiento. La fe es decisión. Es levantarte de la cama incluso cuando no quieres. Es orar incluso cuando parece que nadie te escucha. Es decir no a la tentación incluso cuando tu cuerpo grita que sí. Está muriendo. Cada día. Y dejando que Jesús viva a través de ti. Unos meses después de mi conversión, Dios puso algo en mi corazón, un nuevo sitio web. Pero no cualquier sitio. Un sitio dedicado a Jesús. Apologética defendiendo la fe. Mostrando evidencia de la resurrección, la fiabilidad de la Biblia y la exclusividad de Cristo. Un sitio web para deshacer el daño que había hecho. Razones para Jesús. Razones para Jesús. Lo publiqué en febrero de 2016, unos meses después de mi conversión. Y hombre, era tan diferente. Escribir sobre Jesús no era como escribir sobre la nueva era, porque ya no estaba inventando nada. No intentaba ser ingenioso ni original. Simplemente estaba señalando la verdad. Y la verdad no necesita adornos. El sitio empezó pequeño, nada comparado con lo que tenía antes. Pero cada artículo era real. Cada palabra era cierta. Cada publicación estaba motivada por un deseo genuino de ayudar a la gente a encontrar lo que yo encontré. Jesús. No es un concepto. No es una filosofía. No es una energía. Pero una persona viva que transforma radicalmente quién eres. Los mensajes comenzaron a llegar. Steven, yo era de la nueva era. Tu testimonio me hizo cuestionarlo todo. ¿Y ahora? Ahora realmente conozco a Jesús. Gracias, estaba en la misma trampa que tú. Proyección astral, meditación, todo eso. Pero después de leer tu historia, lo dejé todo. Y ahora soy libre. Mi hijo estuvo involucrado en esto. Le mostré tu video. Lloró. Y aceptó a Jesús. Cada uno de esos mensajes, hombre, cada uno de ellos fue sanador. Sanación de la culpa que cargaba. Prueba de que Dios puede transformar hasta el peor error en un instrumento de redención. Empecé a recibir invitaciones a programas, entrevistas y conferencias. Aparecí en el Club 700 de CBN. Conté mi historia en televisión. Millones de personas la vieron. ¿Y sabéis cuál fue mi mensaje? Simple. Si Dios puede salvar a alguien como yo, alguien que activamente alejó a la gente de Él, entonces puede salvar a cualquiera. Nadie está demasiado lejos. Nadie está demasiado perdido. Nadie comete demasiados errores. Jesús vino precisamente para gente como esta. Escribí un libro. La segunda venida de la nueva era. Un libro que lo expone todo. Todas las mentiras, todas las trampas, todas las puertas que la nueva era abre a la oscuridad. Pero también mostrando la salida. El verdadero camino. La única puerta que conduce a la vida real. Jesús. Hoy cuando miro hacia atrás es surrealista. ¿Quién era ese chaval de 16 años que veía alienígenas ancestrales? ¿Quién era ese chaval de 22 años que ganaba $40,000 al mes? ¿Quién era ese hombre destrozado llorando en un porche? Se siente como otra vida, otra persona. Y lo es. Porque lo es.
La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Solía pensar que era poesía, metáfora. No lo es literal. Ya no tengo el deportivo. Ya no tengo la casa grande. Ya no tengo los 40,000 al mes. Pero tengo paz, paz verdadera. No la paz artificial de la meditación, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tengo un propósito real, no ese propósito inflado por el ego, sino un propósito real, guiar a la gente hacia Jesús. Y tengo alegría, alegría verdadera, no una felicidad superficial que depende de las circunstancias, sino una alegría profunda que nace de saber quién eres y de quién eres. A veces la gente me pregunta, ¿te arrepientes de haberlo perdido todo? ¿De haber renunciado al dinero? Y siempre respondo lo mismo. No lo perdí todo, lo gané todo, porque lo que tenía antes no era nada. Era vapor, humo, ilusión. Lo que tengo ahora es eterno. Hay un versículo que lo resume perfectamente. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Casi gané el mundo. Casi. Pero perdería mi alma en el proceso. Y Dios, bendito sea por siempre, no se lo permitió. Me sacó de la oscuridad, me lavó, me redimió, me dio una nueva vida. ¿Y ahora? Ahora vivo para Él, no a la perfección. Sigo tropezando, sigo fallando, sigo teniendo días difíciles, pero ahora sé hacia dónde correr cuando caigo, no dentro de mí, no para prácticas espirituales vacías, no para adicciones que prometen alivio pero traen más dolor, pero para Jesús, siempre Jesús. Solo Jesús. ¿Y sabéis qué es lo más loco de todo esto? Cuando lo perdí todo, el dinero, la fama, el estatus, la admiración, todo el imperio que había construido. Fue entonces cuando finalmente me encontré a mí mismo, porque no soy lo que hago. No soy lo que tengo, no soy lo que la gente piensa de mí. Yo soy un hijo de Dios, comprado con sangre, lavado, perdonado, libre, y eso nadie me lo puede quitar. Entonces, si estás escuchando esto y sientes esa opresión en el pecho, si estás viviendo una mentira y lo sabes, si estás en la cima del mundo, pero vacío por dentro, si estás tan hundido en el agujero que ya ni siquiera puedes ver la luz, déjame decirte algo que sé. Con cada fibra de mi ser, Jesús es real. Él te está esperando. No cuando lo arreglas todo, no cuando lo mereces, pero ahora. Tal como estás, rota, confundida, herida, perdida, Él te quiere. Y si Él quisiera a alguien como yo, créeme, Él te quiere también. Esta fue solo una parte de la increíble historia de Stephen Bankers, de gurú millonario de la nueva era a siervo apasionado de Jesucristo, de ganar $40,000 al mes a vivir por fe, de esclavo de las tinieblas a hijo de la luz. Pero esta historia no trata solo de Stephen. Trata de lo que Dios puede hacer cuando alguien finalmente deja de correr y se rinde por completo a Él. Trata de cómo no existe un pozo tan profundo que la gracia de Dios no pueda alcanzar. No existe mentira tan grande que la verdad no pueda deshacer. No existe oscuridad tan densa que la luz de Cristo no pueda disipar. Hoy Stephen Bankers trabaja a tiempo completo en el ministerio Reasons for Jesus, donde expone las trampas de la nueva era y presenta evidencias de la fe cristiana. Ha escrito libros, ha aparecido en programas de televisión alrededor del mundo y ha ayudado a miles de personas a salir de las mismas mentiras que casi lo destruyeron. Pero él no lo hizo solo. Dios lo hizo. Dios usó a una madre que nunca dejó de orar. Usó una noche de desesperación en un balcón. Usó un encuentro sobrenatural que ninguna filosofía humana podría explicar. Y Dios transformó lo que estaba destinado a ser destrucción eterna en un testimonio de redención, porque así es como Dios obra. Toma lo roto y lo restaura. Toma lo perdido y lo encuentra. Toma lo muerto y lo resucita. Él es especialista en convertir el caos en milagro. Y si lo hizo con Stephen Bankers, alguien que activamente guiaba a otros lejos de Jesús, imagina lo que puede hacer contigo.
Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que el éxito no llena? ¿Que por más que tengas, algo sigue faltando? ¿Has notado que las respuestas que el mundo ofrece son superficiales, vacías, incapaces de tocar ese vacío en el fondo del alma? ¿Alguna vez tuviste miedo de lo que tocaste sin querer? ¿Te has sentido observado por cosas que no deberías ver? ¿Has dormido con miedo a lo que viene en la oscuridad? ¿O quizá estás tan hundido que ya no ves salida? Tan atrapado en los vicios, en la vergüenza, en la culpa, que parece imposible ser verdaderamente libre. Si te identificaste con cualquier parte de esta historia, no es coincidencia. Dios te está alcanzando ahora. A través de estas palabras, a través de esta historia, a través de este preciso momento en el que decidiste escuchar hasta aquí, Él te está diciendo, yo te veo, yo te conozco, y yo te amo, y quiere hacer por ti lo que hizo por Steven. Quiere liberarte, quiere restaurarte, quiere darte vida de verdad, pero Él nunca va a forzarte. Espera que tú elijas, que te rindas, que dejes de huir, que digas con toda honestidad, Jesús, te necesito, y cuando lo hagas, todo cambia. Si esta historia tocó tu corazón y quieres conocer más sobre el testimonio completo de Steven Bancarz, revisa el primer comentario fijado, donde encontrarás enlaces, materiales y recursos que te ayudarán en este camino. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte más historias poderosas de cómo Dios transforma vidas. Deja tu me gusta, comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Pero más importante que todo, si sentiste que Dios te habló a través de esta historia, no lo ignores. No lo dejes para después. No endurezcas tu corazón, porque puede que este sea el balcón de tu vida, el momento en que finalmente dejas de huir y caes en los brazos del Padre que siempre te amó. Él te está esperando, no cuando lo merezcas, no cuando arregles todo, sino ahora, tal como estás, porque ese es el Dios que servimos, el Dios que convierte a un gurú de la nueva era en predicador del Evangelio, el Dios que transforma la muerte en vida, el Dios que te transforma, en quien siempre fuiste creado para ser. Que Dios te bendiga, y que la historia de Steven Bancarz sea solo el comienzo de tu propia historia de transformación. En el nombre de Jesús, amén.